los temblores. Sí, los temblores. Bueno, quiero preguntarles a ustedes y si es que ustedes también lo sintieron ayer en la noche. Hubo un temblor desde anoche hasta hoy día. Se han producido bastantes temblores, cerca de 12, de hecho hace poquito. 12. Salió Hace una hora, amiga. Hace una hora aproximadamente se sintió. Cuéntenos usando el hashtag Hoy Se Habla TVN si es que lo sintieron. Yo al menos ayer estaba en un momento bastante íntimo en el baño y de repente como, ¿qué estás hablando? Oye, pero es que me agarra así. Me pasó con el del sábado. ¿Fue el sábado? El domingo. El domingo. Sí, el domingo. Yo estaba en el baño, no me había agarrado nunca un temblor en el baño. Sí. Y me dio tanto... Son buenas para hacerle el 2, veo en Sí, este ¿ah? equipo. Agradecida de mi digestión, agradecida. Hay buena digestión. Pero la digestión pues. es un momento bastante vulnerable donde uno dice, ok, me tengo que parar, no me tengo que parar. ¿qué No, hago? bueno, al Oye, menos fue a propósito suavecito de en la momento noche. incómodo, a mí me tocó reportear, era mi primer reporteo. Luego del terremoto del 2010, hubo una réplica para el cambio de mando el Sí, 11 de pues, marzo. varias. Yo estaba en el centro de Viña y salió gente con champú en la cabeza porque fue en la mañana. No. Claro. Principalmente abuelitos. No. Venían Veníamos con del toalla terremoto. y con champú en la cabeza. Sí, Era exacto. impresionante. Sí. Sí. ¿Pero solo champú en la cabeza? O sea, es lo que yo creía, al menos. Lo trajo al mundo. No, Oye, estaban oye. con bata. Y Con bata. Yo me acuerdo de ver, porque me impactó una señora con toalla y con champú en la cabeza. Oye, ¿saben que a mí hasta Sí, los fue. temblores me están esquivando porque yo no he sentido ninguno? Mira, ya eres más chilena que Es todos. que, entonces. amiga, estás sin corazón. No, yo- yo le tiré a la basura a mi corazón. Bueno, Oye, como espérate que un poco. Perdón. Es que encuentro que igual nosotros que tenemos una gran población que ha migrado a nuestro país, como que se impactan de que uno como que, no sé qué te pasó a ti ayer en la noche, que fue más suave, yo no lo Sí. sentí. Pero, por ejemplo, el del domingo, que igual fue súper Fue súper fuerte, fuerte, sí. fue cerca de Santiago, se sintió harto rato y todo. Igual yo me demoré mi rato en como decir, ya. ¿En qué Porque está en momento primer dejo de piso estar en también. el baño? ¿En qué momento salgo? ¿En qué momento voy a buscar a los niños para que bajen al primer piso? Como que igual uno Y se no lo toma- hiciste. No, lo hice, pero me demoré un poco, porque la verdad es que uno está acostumbrado, ¿no? Sí, Como la gente que no absolutamente. está acostumbrada. de hecho, ¿no les pasa que uno ve el número y dice como, fue 5? Sí, claro, no sí, es sí, tanto. Y de Yo me, otro lo gozo, país. yo me lo gozo en la cama, como cuando tiembla la cama y me mueve yo, qué rico. Te juro. Amiga. Bueno, déjeme divertirme con algo en la cama. Oye, pero... Cada uno Cada con uno su se divierte a su forma. Ideal que la cama la mueva una persona, ¿no? No tengo, Gina. Oye, hay un TikToker que refleja muy bien cómo reaccionamos las chilenas y los chilenos ante los temblores y, bueno, posibles terremotos. Ah, su madre, está temblando bien fuerte. Puta madre, tengo que guardar Inca Cola. Ese es Perú. Uy, parece que se viene fuerte. Argentina. No, boludo, se va a salir el mar, la c de la luna. Messi, perdóname. Yo quiero ver la persona. Mira, mi está cayendo. Ese No colombiano. joda, mar, con nada. Ya va, ya va. Voy a poner una salsita. Ay, se va a bailar. Joder, tío. Esto es un terremoto, ¿eh? Que sí, es un terremoto. Madre mía, primera vez que vivo algo así, ¿eh? Debo ir andando. Está temblando, ¿no? Sí, parece que está temblando. Parece. Si se pone bueno, bajo. Ya, yo creo que voy a bajar. Este es un 7,3 Claro. con epicentro en Nubla. Ah, eso es verdad. Es verdad. Básicamente somos. Es verdad, ¿Somos? adivina la zona ustedes. Sí. Sí. No, debe haber sido superficial. Ya empieza la Cuando no, la conversación es como, no, si fue 5 o 6 por lo menos, 6. Empieza así como las apuestas. Especialistas en saber la Bueno, y escala de además, yo Richter. siempre cuando estoy como con la duda de que si es que estaba temblando, me meto a Twitter. Porque la gente empieza a De una. temblor. Y es una simbología personal que tiene uno. El primero que salta es Pablo. Sí, es cierto. Ese es Pero bueno, miedoso con los temblores. así como queremos seguir aprendiendo sobre estos fenómenos, vamos a estar hablando con un experto, quien ya a esta altura, un amigo de la casa, hemos tenido varios contactos con él. Se trata de Cristian Farías, que también es autor de Volcanes y Terremotos y Manual para sobrevivir a nuestra local geografía. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien por Hola. acá? ¿Cómo están por allá? Bienvenido, estamos súper bien. Tú cuéntanos, ¿cómo estás con estas mediciones? Porque desde ayer se han registrado hartos de estos movimientos. ¿Cuál vendría a ser esta naturaleza? ¿Tenemos que asustarnos o nos ponemos igual en el modo del video TikTok ultra tranquilos? A ver, yo creo que todo chileno como que le gusta decir que nos ponemos súper tranquilos hasta que realmente pasa algo y ahí ya como que todos entramos en pánico formalmente. Solamente que estamos un poquito más arriba, ¿no? Como que
si ya la cuestión pasó de una magnitud como 8, ya todo el mundo entra en pánico, pero antes no tanto. A ver, yo creo que hay que distinguir igual, porque por ejemplo lo del domingo fue interesante porque primero fue un sismo de esto intraplaca, que se suelen sentir más fuerte de lo que uno cree. Como que uno tiene el sismómetro interno de alguna manera calibrado y uno ya sabe cómo se siente un 5.3, y estos, cuando son los que se dan en la placa de Nazca, que es la que se está metiendo debajo, siempre se sienten más fuertes, entonces uno como que se confunde, se asusta, y aparte fue como bastante largo porque fue bien profundo. Entonces es que inevitablemente uno como que empieza a pasarse un poco más de rollo. Ahora bien, el tema es que en los días que siguen, después uno naturalmente como que tiende a prestarle más atención a los sismos también, porque obviamente te asustaste y estás mostrando un poquito más de interés en lo que puede pasar. Pero no hemos tenido demasiados sismos en Chile más allá de lo normal. Lo que pasa es que este fue medio particular, el del fin de semana nomás. Pero eso no quita que obviamente tenemos muchas más cosas que ver. Dime. Sí, lo que pasa es que 12 se han registrado en menos de 24 horas, 48 horas, entonces nos parece un montón. Ahí nos dirías vos si esto es normal, porque sabemos que hay muchos temblores que uno no los registra porque son demasiado subterráneos o son demasiado suaves. Claro. Pero lo que te quería preguntar es que dicen que normalmente es bueno que pasen estos movimientos y que sean continuos. ¿Es así o es un mito? ¿Tú dices como este mito de que es bueno que tiemble de a poquito para que se libere la energía? Sí. Claro, para que se acomoden las No, placas. eso es mentira. No. Mentira máxima. Estamos tan loli, perrito. No, eso es mentira. De hecho, es tan mala mentira que eso llevó a la muerte de gente en Italia. Así de mal. No. ¿Por qué? Porque no, en serio, porque mira, primero voy a decir por qué es mentira y luego por lo otro. Es mentira porque un sismo de magnitud 8, por ejemplo, que se dé en la costa, para armar un 8 necesitas 32 sismos de magnitud 7, y para armar un 7 necesitas 32 sismos de magnitud 6. Entonces, para que ocurran, para liberar la energía del 8, digámoslo, tendrías que tener más de 1000 sismos de magnitud 6 en poco tiempo, y eso no pasa nunca. No. Entonces no se da esto de que, oye, se libera la energía de a poco. El tema es que en Italia, previo al terremoto del Áquila hace unos cuantos años atrás, estuvo temblando harto. Y fue una secuencia de como sismos que terminaron en el terremoto más grande. Y claro, hubo gente que salió diciendo que era bueno que esto ocurriera porque estaba liberándose la energía de a poco, así que por favor quédense todos tranquilos en las casas. Vino el terremoto grande, como pasó, y pilló a la gente en las casas y se murió muchísima gente. Y Cristiana, ahí Por seguir ese mito. aprovecho de preguntarte un poco precisamente por la reacción que debiéramos tener. Nosotros lo tomamos un poquito a la ligera con este TikToker que hace como las reacciones en los distintos países, pero sabemos que hay una gran cantidad de migrantes en nuestro país y personas que se asustan. Gente que vive además en edificios muy altos, con muchos departamentos. Entonces, ¿cómo debiéramos reaccionar, por ejemplo, a un movimiento telúrico como el que vivimos el pasado domingo, que fue más bien larguito, potente? Y lo otro es también, bueno, ya derribaste el mito de que se libere la energía, pero vienen hace rato avisando que podría venir un terremoto. Entonces también para que estemos más preparados, ¿no? Claro, a ver, si vamos por la parte de qué hacer, depende de dónde estés. Si vives en una ciudad como Santiago, lo fundamental es que tienes que asegurarte de que no te caiga nada encima. Entonces por eso uno siempre busca ponerse o debajo de la mesa, que sea bastante buena, o debajo del marco de la puerta, pensando en cosas que no te caigan encima. Es bueno abrir las puertas para que no te quedes encerrado en caso de que algo ocurra. Y eso lo puedes hacer. Pero cuando nos vamos a zonas costeras, y eso se conecta con la segunda parte de la pregunta, ahí ya cambia la cosa, porque tienes que pensar en que si el sismo es muy grande y se siente muy feo, hay que correr a los cerros, porque eventualmente puedes tener un tsunami. Y claro, el problema es que en la zona costera de Chile central estamos esperando un gran terremoto hace rato. O sea, el último gran terremoto ocurrió en 1730 ya, y hasta ahí hemos tenido sismos no tan grandes, digámoslo, que no han liberado toda la energía que está como que se ha venido acumulando hasta esa zona desde ahí hasta ahora. Dime. Sí, es que uno podría llegar a pensar de que el gran terremoto fue el del 2010, no el del 1700 y tanto. Entonces, quizás se genera hasta un dejo de soberbia con estos TikToks o distintos virales cuando nosotros nos reímos de cómo reaccionan otras nacionalidades frente a estos mismos movimientos. Pero igual es súper potente cuando luego del temblor fuerte del domingo salieron distintos expertos, colegas tuyos, diciendo que los chilenos no estábamos preparados para enfrentar un terremoto. ¿Tú opinas lo mismo? ¿O por qué no estamos preparados? Ya, partamos por la soberbia. En efecto, somos súper soberbios, eso es real. Yo creo que no nos reímos porque cuando hay un sismo chico no pasa nada.
y agradezcámosle a nuestra norma de construcción sismoresistente que las cosas no se caen, entonces podemos estar tranquilos todos y que no se nos van a caer las casas ni los edificios, así que todo bien. Pero hagámonos las preguntas complicadas de cuando realmente tenemos un terremoto grande, por ejemplo, en la zona costera. Te ocurre un terremoto a mitad de día, los niños están en el colegio, ¿cómo se evacúa el colegio? Y hay estudios que te están mostrando de que si hay colegios en Viña y Valparaíso, que si tú no los evacúas en 4 minutos completos, tienes problemas, porque no vas a alcanzar a llegar a los cerros. Entonces tienes que pensar en otra forma de evacuar, por ejemplo, evacuación vertical, que sería subir a un piso más arriba. ¿Qué pasa cuando nos quedamos sin conexión de teléfono? Tenemos todo un plan acerca de qué hacer, dónde ir exactamente si que nos quedamos sin conectividad. La gente tiene la mala costumbre, por ejemplo, de subirse a los autos cuando hay algún problema. Lo vimos para el terremoto del 2015, que se sintió muy fuerte en Viña, cerca del 18 de septiembre, y la gente se subió al auto. Que era su error, porque quieren generar un taco en la nada de tiempo, y si es que hubiese llegado una ola grande de un tsunami ahí, te genera un problema enorme. Entonces, yo te diría que sí, somos como este típico jugador brasileño que es muy bueno para la pelota, que se jura súper talentoso, pero que en el fondo la pega aburrida de preparar la respuesta, de entender qué hacer, de planificar tu ciudad, de pensar cómo está la vía de evacuación, esa pega no la hacemos. Entonces esa parte de la preparación es algo que nos falta, y no solamente es como nosotros de gente de a pie, sino que es como la forma en que nosotros planteamos nuestras ciudades. No pensamos en las ciudades de esa forma. Y bueno, ok, no estamos tan preparados entonces como creemos que lo estamos, pero también puede ser porque nunca hemos dimensionado un megaterremoto, porque claro, nos hablabas de este megaterremoto de 1700, donde no tenemos quizás registros visuales y lo que más nos acordamos son los terremotos recientes, del 80, del 2010. Claro. ¿Cómo podemos imaginar la magnitud de un megaterremoto? ¿Qué es lo que podría hacer a nuestras ciudades o a nuestro país? A ver, es que el punto no es tanto... Uno se va como la imagen hollywoodense, ¿cierto? Poco menos que se cae todo y todo está en el suelo. Eso es difícil que pase. Y es porque nuestra norma de construcción es súper buena. Entonces los edificios, es difícil que realmente se caigan muchos edificios en Chile debido a un gran terremoto. Los problemas son los otros. Todo lo que viene después. Esto de no tener la conectividad, no saber qué hacer exactamente, de que tus ciudades no están pensadas como para poder arrancar hacia los cerros en ciertos lugares costeros, de que tú puedes tener, por ejemplo, hartos derrumbes en cerros y estamos construyendo en cerros, de que tú puedes tener problemas con el acceso al agua, con el acceso a la electricidad, y en una ciudad tan grande como Santiago, quedarse sin luz es complejo, porque estás cada vez más dependiente de la electricidad. Entonces son cuestiones que se van sumando y te van armando un desastre. En definitiva, el desastre se arma porque nosotros no planificamos bien. Dime. Sí, bueno, sobre la luz, o sea, pasa que caen 2 gotas de lluvia y también queda la embarrada con la empresa de luz, digamos. Así que imagínate con un terremoto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los efectos climáticos que estamos teniendo? Las inundaciones, por ejemplo. ¿Tienen que ver en algún punto con los temblores o nada que ver? Nada. Absolutamente nada. Pero Cristian, perdón. Y se dice porque... que no son nada. Mira. No, está bien. No, puedo Cristian, preguntar alguna estupidez, alguna pero es que hay tanta agua que... Quiero que los expertos se pongan los pantalones, porque siempre nos dicen lo mismo. Pero ¿hay un estudio que diga eso? ¿O aún no se puede comprobar que están vinculados fenómenos climáticos con los terremotos? Gracias, amigo, te quiero. Sí, porque después te empiezan a trolear y yo no quiero eso. Ya, hay estudio, ¿escuchaste? Ahí te contestó Cristian. Hay estudios y no pasa nada. De hecho, hay otro mito que es clásico, que es que hay más terremotos grandes, que son los que nos importan, que hay más terremotos grandes dependiendo de la fase de la luna en la que estamos. Hay alguien que se dio el tiempo de tomar todos los terremotos grandes del catálogo, ver la fase lunar en la que estamos y no pasa nada. Oye, Cristian, la Ingrid, que siempre nos ve y que nos dice a través de las redes sociales que el recuerdo más reciente que tenemos, porque tú hablabas de un megaterremoto en 1700, pero hay uno después que fue el de la década del 60 en Valdivia, ¿o no? ¿Ese no califica como megaterremoto? No, ese es el más grande de todos. Ese es el más grande que hemos tenido. El más grande de todo el mundo. Y también nos estaban diciendo que tembló ahí al noroeste de Tirú, así que saludos a la gente del sur que nos está tuiteando con el hashtag Hoy se habla TVN, Cristian, y en ese sentido, ahí vienen otras incidencias como tú decías. Por ejemplo, en el de Valdivia, yo soy de Osorno, por lo tanto entiendo que hubo una subida de río que dejó gran parte del territorio bajo el agua. Eso nunca más volvió a salir a flote. O sea, hay incidencias que no solamente tienen que ver con el movimiento telúrico, sino con todo lo que viene después, según entiendo, ¿no? Exacto.
Exacto, yo creo que ese punto que toca es súper importante. No es tanto el terremoto, o sea, el terremoto ya es tremendo, obviamente. Pero no solo el terremoto, es todo lo que viene después, la cascada de eventos que vienen después. Y que, por ejemplo, llevan incluso a comportamientos sociales distintos. Uno conversa con la gente que vivió el terremoto del 60 y la mayoría te recuerda todo el rato que tuvieron que pasar a la intemperie, todos juntos los vecinos, pero nos vamos al 2010, el siguiente megaterremoto que tenemos en el centro sur. Y los saqueos fueron la historia. Claro, sí, entonces nuestra sociedad, el hecho de que nuestra sociedad cambia también lo ve reflejado en cómo tú ¿Cristian? te comportas en los días que siguen. Sí, y qué importante lo que tú dices. Yo tuve la oportunidad acá de hacer un programa que se llama Un lugar en el tiempo, disponible en TVN Play, y justamente conversábamos con estas voces que quedan de prácticamente muy poquitas, de testigos del terremoto del 60 en Valdivia, y ahí cambió la geografía. Sí, po. La ciudad se tuvo que armar de nuevo a tal nivel de que había incluso cursos de pequeños canales, ríos, no tan grandes, que cambiaron. Entonces la ciudad se tuvo que acomodar a este nuevo Valdivia post-terremoto. Y eso a veces Y no no lo solo dimensionamos porque Valdivia. tenemos construido sobre todo. Claro, y no solo Valdivia, en realidad el terremoto, dos cosas, el terremoto del 60 es tan grande que te rompió las placas, el contacto entre las placas desde Lebu hasta Aysén. Toda esa parte se rompió. Y se rompió. De hecho, el epicentro estuvo en Lumaco, no estuvo en Valdivia. Y el asunto es que, por eso es como el terremoto del sur de Chile. Todo cambió. Puerto Saavedra, por ejemplo, la desembocadura del río Imperial era de una forma y después cambió. Eso llevó a que el puerto de Puerto Saavedra dejó de existir y por tanto la ciudad dejó de tener esos beneficios económicos que tenía y empezó a decaer mucho más de lo que estaba. Se murió el tren que había entre Ancud y Castro, ya no existió más y después no lo volvimos a reflotar. Ahí nos pasa algo súper complejo, que es que cuando las cosas pasan fuera de Santiago, muchas veces terminas abandonando las cosas. Y en el sur de Chile nos ha pasado mucho eso. Que hemos visto como muchas veces el Estado como que termina abandonando el sur y al norte les pasa lo mismo. Y cuando viene un fenómeno como esto y tenemos un desastre por las malas decisiones que tomamos, después resulta de que nos cuesta mucho levantarnos porque realmente a nadie le importa nada que no sea Santiago. Y eso es un tema que como país tenemos que resolverlo. Si seguimos siendo tan centralistas, vamos a seguir incubando nuevos desastres en distintas partes de Chile. Y en Chile vive gente en todo Chile. Entonces es un gran problema que tenemos. Oye, Cristian, volviendo un poco a las medidas como de lo que uno debiera hacer en caso de que viniera un terremoto o un temblor fuerte como el que vivimos el domingo, una persona que está en un departamento, ¿qué es lo más aconsejable? Que baje por la escalera, si está en un piso muy alto, ¿cómo debiera reaccionar? No, jamás. Por favor, no bajen de la escalera. Ya. Sí, no. Pero ascensor por favor, tampoco. no. Porque... No, menos, quédate, literal lo único que tienes que hacer es esperar a que pase. El punto es que estás en el departamento, procura abrir la puerta para que no te quedes atrapado dentro del departamento y mientras tanto también procura estar en un lugar donde no te vayan a caer cosas. Ahí Oye, hay que ver Cristian, cómo está tu departamento, pero uno que se no te caigan cosas acuerda, encima. pero no sé si ustedes se acuerdan del 2010, yo estaba carreteando de hecho, a esa hora, pero fue de noche. ¿Para varias? Y cuando uno, no, yo ya no carreteo, porque fue el 2010. Pero después, cuando uno veía el día siguiente, tú decías, toda la embarrada que quedó, por ejemplo, en las oficinas que estaban ahí en Ciudad Empresarial, etcétera, tú dices, bueno, si este terremoto hubiese sido en un horario y en un día de semana, en un horario productivo, probablemente hubiese cobrado víctimas fatales, cosa que no ocurrió porque fue de noche, pero ahí tú me dices, bueno, quédate en tu departamento, y yo no sabría muy bien cómo actuar. No, De pero hecho, por eso, Cristian, es que depende de la... Dime, pero por perdón, ejemplo, perdón. tuvimos también lo que pasó en el edificio de la calle de Irarrázaval con Suecia, que ese edificio se cayó una parte del edificio, ¿cachai? Que era un edificio a estrenar, de hecho. Entonces voy a decir, claro, quédate en el departamento, pero no sé hasta qué punto es tan recomendable también. Yo sé que es pararse bajo Ya, un pero marco y te todo. hago la pregunta al revés, mira, te hago la pregunta al revés. Estás en un edificio y no debería pasar, pero se llega a caer el edificio. ¿Te puedes salvar? Y no, pero si empieza a temblar y salgo No, corriendo es por que la no hay escalera, forma. No sí. alcanzas a salir Pero es que no hay tampoco. forma. Si estás en un piso 15 o en un piso Claro. 20 y no viene hay- el terremoto Aceptar y se el te cae el destino, edificio, viene el terremoto, no hay forma que puedas hacer nada. Pero Entonces, el punto es que en principio, por eso nuestra norma de construcción es tan buena, porque ayuda a que los edificios no caigan. Claro. Entonces los edificios se mantienen en pie y lo que nosotros tenemos que hacer es procurar nosotros no tomar actitudes de riesgo. ¿Por qué bajar por las escaleras es una mala idea? Porque estás bajando por las escaleras mientras todo el piso se mueve, basta con que pises un pie mal
y te vas cayendo para abajo y te puedes lesionar Más y te puedes riesgoso. morir también. Claro. Claro, o te vas al ascensor, y te metes dentro del ascensor y te quedas atrapado en el ascensor. Entonces tienes que pensar en que lo fundamental es que evites que te caigan cosas encima. Es verdad, si estás en un edificio lleno de pantallas y lleno de escritorios, el lugar quizás más seguro es debajo de tu escritorio, dependiendo que si no hay cosas muy pesadas que pueden caer encima. De todas maneras. O también en el marco de la puerta, te pones debajo del marco de la puerta porque no va a haber cosas que te caigan de nuevo encima debajo de la puerta. Ese tipo de cosas son las que dependen mucho de dónde tú estás. Y pues eso es lo que uno debería averiguar. Es decir, si estás en un edificio de tal forma, en una casa que tú la adornaste de tal manera, tienes que asegurarte que hay cosas que no tengas de las que no te tengas que preocupar. Obviamente no salves la tele. Yo sé que en Chile todos salvamos la tele. Por supuesto. Es que, Cristian, sobre eso mismo te quería preguntar, porque has mencionado varias veces esta norma de construcción, que es algo generalizado, pero también nosotros tendemos a decorar de ciertas maneras, donde puede ser que esos mismos artículos después terminen atentando contra nuestras cabezas, y por supuesto que también somos varios los que corremos a defender la televisión, soy una de ellas. Entonces, ¿qué quizás recomendaciones nos podrías hacer para que no caigamos en ciertos errores? Por ejemplo, hay algo que mi mamá siempre me dijo, que nunca tenía que poner un cuadro arriba de la cama. Por supuesto que me fui a vivir sola y lo primero que hice fue poner un cuadro arriba de la cama. Entonces, ¿qué tipo de quizás consejos nos podría dar de qué hacemos de manera de decoración, que quizás habría que decirles que no, para que no tengamos esos problemas después? Yo creo que tu mamá era una mujer súper sabia, porque no solamente es que te pongan el cuadro debajo, arriba de la cama, sino que también hay gente que pone pequeñas cositas de cerámica o cosas por el estilo por los lados. Mala idea, porque te van a caer en la cabeza después. Entonces, todo ese tipo de cuestiones tienes que evitarlas. Los muebles, muchas veces, los estantes que tenemos siempre tienen sujeciones al muro. Deberíamos usarlas. Yo sé que nos da lata y que la verdad que ponemos la cuestión, nos quedamos contentos con eso y nada más. Deberíamos sinceramente ponerla respecto al muro. Todo tiene que ver con evitar que haya cosas que estén volando hacia ti. Ese es el asunto, porque uno es súper frágil y no te das cuenta de cuán frágil puede ser. A veces basta con que algo te caiga en la pierna, te rompen la pierna y ya estás en un momento complicado. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que ver. Obviamente también tenemos que pensar en nuestra mochila con todas las cosas que naturalmente van dentro, que nos hemos hablado varias veces, incluso acá también, porque tienes que pensar en el peor escenario que te podrías enfrentar. Entonces, esas son las cuestiones que uno debería tener en la mente. Y lo otro que también es súper importante es siempre tener claridad con tu familia qué va a pasar, qué vas a hacer. Es decir, si los niños están en el colegio, vale, niños, el acuerdo tiene que ser claro. Ustedes se quedan en el colegio y nosotros de alguna manera vamos a poder, alguien va a llegar a buscarlos, pero no permitir que la familia tenga claro que si pasa esto, sepamos a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a reunir. Esas cuestiones tienen que conversarse. Cortito, te quería preguntar, hay muchas veces que las construcciones de los edificios, cuando tiembla, se rajan algunas partes. Algunos dicen que es una mala construcción y otros dicen, es bueno que pase esto. ¿Cuál es la realidad de eso? Es que depende mucho del edificio, porque, bueno, obviamente tenemos la norma y todos los edificios tienen que cumplir con la norma, pero eso tiene que ver en términos estructurales. No todos los elementos de los edificios necesariamente van a tener que quedar exactamente igual. A veces una grieta no te hace mucho, solo una grieta de algo, de una pequeña, de algo estético que está ahí. Pero en realidad eso no necesariamente implica de que el edificio se va a caer o que va a tener una falla muy estructural. De nuevo, hay que ver el edificio a edificio, porque no necesariamente lo que se ve como una grieta es una falla estructural o es solamente un muro que de pronto tenía una pintura que se rompió nomás, ¿me entiendes? Entonces no puedo decirte si esto significa tal cosa, porque no necesariamente va a ser así para todos por igual. Entonces, ponernos de acuerdo con nuestra familia, ver un plan de contingencia, no agarrar la tele y... no poner cuadro arriba de la casa. Así es, y seguir, esperando lo que pase, porque somos un país telúrico. Así que, oye, Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Una cosa súper chiquitita, que acá nos tuitea Paulette, dice que ella vivió en Talcahuano el terremoto del 2010 y que realmente para ellos fue un megaterremoto, así que podríamos decir que sí, efectivamente, dependiendo de la zona. Es que el terremoto del 2010 fue un megaterremoto, eso no hay duda. Eso claro, fue así. Magnitud 8.8 es una cosa enorme, tremenda, rompió más de 500 kilómetros de la corteza de norte a sur, o sea, una cuestión súper grande, y eso fue un megaterremoto sin lugar a dudas. Bien, Cristian, gracias por esa aclaración. Vale, que estén muy bien. Chao. Vámonos a algo